La ausencia de la princesa Ana en las tradicionales celebraciones navideñas de Sandringham no pasó desapercibida y esta mañana dejó al público británico profundamente desconcertado. La figura a la que muchos consideran el pilar más firme de la monarquía, no apareció en el habitual paseo de Navidad, un detalle que rompió de golpe una costumbre casi sagrada. El palacio se apresuró a justificarlo con vagas razones de salud, pero fuentes confidenciales desde el interior revelaron una realidad mucho más inquietante: Ana no estaba enferma. Había decidido ausentarse deliberadamente, ejecutando un boicot silencioso pero demoledor, quizá el más duro que haya vivido la dinastía, como protesta frente a una maniobra de poder impulsada por la ambición de la reina Camila. Incluso se habla de una grabación comprometedora depositada en el escritorio del rey, una prueba que habría salido a la luz justo antes de la ceremonia. La pregunta inevitable es cómo reaccionará el rey Carlos al descubrir que la mujer a la que ama podría ser la mente detrás de una traición directa contra su propia hermana. También surgen dudas inquietantes, porque el coche de Annabel Elliot fue expulsado discretamente de los terrenos del palacio. Y tras las sonrisas forzadas ante las cámaras, es realmente sólida la posición de Camila. El invierno en Sandringham suele seguir un compás predecible: cielos grises, niebla espesa y una agenda marcada por rituales repetidos año tras año. Sin embargo, lo que verdaderamente pone a prueba a la familia real rara vez es el clima, sino los pequeños cambios en ese patrón cuidadosamente construido, sobre todo cuando afectan a tradiciones que el público espera ver intactas cada Navidad. El paseo hasta la iglesia de Santa María Magdalena nunca ha sido un simple recorrido a pie. Es un símbolo cargado de significado, una esquina que define quién camina junto al núcleo duro de la realeza, quién es solo un invitado y quién ocupa el centro del poder. Por eso la lista de quienes forman parte del grupo central se elabora con extremo cuidado y se controla como una cuestión de disciplina de imagen. En su despacho, el rey Carlos III revisaba esa lista ya impresa, pluma estilográfica en mano, repasando cada nombre con la cautela que lo caracteriza. Siempre ha tenido la costumbre de medir cada decisión para evitar fricciones internas, más aún en fechas sensibles como las fiestas. Sabe bien que cualquier desviación, por mínima que sea, puede convertirse en un gran titular y que los primeros compases de su reinado exigen estabilidad y la sensación de continuidad. A su lado, Camila servía el té con naturalidad, eligiendo cuidadosamente el momento y las palabras como alguien habituada a intervenir cuando el terreno está preparado. Habló de modernización, de cercanía familiar, insistiendo en que Sandringham no debía ser solo un escenario ritual, sino un lugar de unión afectiva. Presentó el paseo como un gesto cálido, una imagen de cohesión que el público deseaba ver, no una muestra de distancias internas. Tras ese preámbulo, Camila lanzó su propuesta concreta: que Annabel Elliot, su hermana, caminara junto al grupo central, no relegada a filas posteriores ni a zonas poco visibles, sino incluida entre los miembros clave, avanzando al lado de duques y duquesas. Para Camila, aquello representaba un paso hacia la integración familiar. Para el sistema era una prueba de límites. Carlos se detuvo a reflexionar. Comprendía perfectamente el problema del precedente. Annabel no tenía sangre real, no desempeñaba funciones oficiales dentro de la estructura ceremonial, y situarla en el núcleo podía difuminar la frontera entre la realeza y los familiares políticos. Aún así, también miró a Camila como a una mujer que había soportado años de escrutinio, comparaciones incómodas y exclusiones silenciosas. Quiso compensarla con una concesión que consideró menor. Finalmente asintió. La pluma tocó el papel y el nombre de Annabel Elliot se añadió a la lista. Un solo trazo. Pero en una institución que vive de símbolos, un simple gesto puede desencadenar una cadena de consecuencias. La noticia se propagó internamente con una rapidez sorprendente. No hizo falta robar documentos. Bastó con que alguien lo viera y susurrara. El personal veterano lo entendió de inmediato. Un cambio en la lista del grupo central significaba que el orden establecido estaba siendo puesto a prueba. Y donde hay una prueba, tarde o temprano surge una reacción. La princesa Ana recibió una copia mientras revisaba a sus caballos. Leyó con rapidez, pero sus ojos se detuvieron al llegar a ese nuevo nombre. En ese instante comprendió que no se trataba de un detalle trivial, sino de una señal clara de que algo profundo estaba alterándose en el corazón mismo de la monarquía. No necesitó demasiadas explicaciones para detectar una intrusión. Para ella el problema no residía en si Annabel era una buena o mala persona, sino en el simple hecho de que alguien ajeno al núcleo estaba siendo colocado dentro del marco central.
Eso a su juicio diluía la marca de la monarquía y abría un precedente peligroso. Hoy es la hermana de la reina. Mañana quien más podría reclamar ese lugar. Desde esa convicción Anne tomó el teléfono y llamó a Charles. Su voz fue breve, firme, sin súplicas ni rodeos. Lanzó una advertencia con su estilo inconfundible. Si una persona sin sangre real caminaba con el grupo central, ella no estaría presente. Para Charles aquella advertencia lo colocó ante un dilema incómodo. Anne simbolizaba la disciplina y el deber, y su ausencia en el ritual navideño sería imposible de ignorar para el público. En ese instante comprendió que la discusión ya no trataba de añadir un nombre a una lista, sino de poner a prueba un límite, y que el conflicto no desaparecería solo porque él deseara paz. La reunión privada tuvo lugar en el salón del rey. No hubo ayudantes, ni secretarios, ni testigos. Al cerrarse la puerta se instaló ese silencio particular de las confrontaciones internas. Nadie alzó la voz de inmediato, pero todos sabían que cada frase dejaría una huella. Anne se colocó frente a Charles y fue directa. No habló desde la emoción, sino desde el principio. La monarquía existe gracias a reglas, precedentes y coherencia. El paseo de Navidad no es una caminata familiar, sino un ritual mediante el cual el público percibe el orden. Incluir a Annabelle en el grupo central enviaría al mundo el mensaje de que las fronteras podían estirarse a conveniencia. Anne subrayó que el riesgo no era que la gente rechazara a Annabelle, sino que la identidad de la institución se debilitara. Cuando una marca se diluye, debe explicarse constantemente quién es quien pertenece y por qué alguien está allí mientras otro no. Y en el momento en que una institución se ve obligada a explicarse, se vuelve vulnerable frente a los medios. Camila, sentada junto a Charles, reaccionó de una forma hábil y conocida. No presentó la propuesta como una maniobra de poder, sino como una cuestión de lazos familiares. Retrató a Anne como rígida, carente de empatía y dispuesta a arruinar el espíritu navideño. Se presentó a sí misma como la esposa herida, como alguien que solo deseaba la presencia de su hermana. Mientras Anne mantenía una frialdad deliberada, Charles intentó buscar un punto intermedio. Propuso soluciones atenuadas: que Annabelle no caminara demasiado cerca del centro o que solo apareciera durante un tramo breve. Con esos ajustes esperaba que Anne cediera para evitar un conflicto público en vísperas de las fiestas. Pero Anne no aceptó. Dejó claro que el problema no era la posición ni la duración de la aparición, sino el hecho de que el nombre de Annabelle figurara en la lista del núcleo. Una vez allí, el significado quedaba fijado. Y una vez fijado ante la opinión pública, retirarlo sería extremadamente difícil sin provocar un daño mayor. Fue entonces cuando Anne lanzó su ultimátum. No levantó la voz, simplemente planteó la elección de un modo que no dejaba margen de retroceso. O se protegía la dignidad de la corona, o Sandringham se convertía en un espectáculo al servicio de los Parker. Si Annabelle salía a caminar con el grupo central, Anne se retiraría de las funciones reales, no por un día sino para siempre. Aquellas palabras hicieron vacilar a Charles. Sabía que Anne no hacía amenazas vacías y comprendía que ese para siempre no era una reacción emocional, sino una declaración de principios. Retirar a Anne significaría romper la disciplina del deber y mostrar al mundo que existía un conflicto profundo. Pero si retiraba el nombre de Annabelle, Camila lo interpretaría como un rechazo, incluso como una humillación pública en plenas fiestas. La reunión terminó sin acuerdo. Nadie cedió. La puerta se cerró de golpe con un sonido lo bastante contundente como para que cualquiera en el pasillo entendiera que se había producido un choque real. Justo fuera en el corredor, Annabelle Elliot había apoyado el oído contra la puerta y lo había escuchado todo. Captó la parte esencial. Anne había lanzado un ultimátum, y Charles estaba atrapado entre dos bandos. Cuando Annabelle se alejó, la expresión en su rostro no era de alegría navideña, sino de cálculo. Comprendió que si Anne se ausentaba, se abriría un vacío en el ritual. Y si ese vacío se explicaba como enfermedad en lugar de protesta, el mensaje de Anne quedaría neutralizado. Entonces Annabelle podría aparecer como la alternativa amable sin enfrentarse directamente al conflicto central. Se marchó con un plan, formándose en su mente no derrotar a Anne con argumentos, sino apropiarse del relato de su ausencia. Apenas 6 horas después de la reunión, los tabloides estalaron con una exclusiva sobre la princesa. Anne había enfermado de forma misteriosa y corría el riesgo de perderse la Navidad. El artículo, atribuido a una fuente cercana, describía a Anne como agotada mentalmente, inestable y vencida por el peso de los años. El texto era lo suficientemente impreciso para sembrar inquietud, pero también lo bastante
concreto como para instalar la duda sobre si aún estaba capacitada para soportar semejante responsabilidad. El rumor se propagó con rapidez porque seguía una fórmula infalible: salud, figura emblemática y un momento especialmente delicado. La gente lo compartió primero por preocupación y luego comentó movida por la curiosidad. En cuestión de horas la frase "Anne está enferma" empezó a repetirse como si fuera un hecho comprobado. En Sandringham, Camila exhibió una preocupación perfectamente calculada. Delante de Charles sugirió que Anne debía descansar para no forzarse más de la cuenta y al mismo tiempo deslizó que si ella no acudía el grupo de la caminata debía conservar una imagen armoniosa y Annabel podía ocupar el lugar vacío para mantener la sensación de unidad. El razonamiento parecía lógico si el rumor era cierto y encajaba a la perfección con la psicología de Charles, que no quería que las fiestas se convirtieran en un relato de divisiones internas. Camila no necesitaba afirmar que Anne estaba protestando. Bastaba con que el público creyera que estaba enferma. Una vez instalada esa creencia, el ultimátum de Anne perdía sentido. Su ausencia se interpretaría como debilidad, no como un acto político. Era una manera limpia de cortar poder sin choque frontal, solo cambiando una etiqueta. Anne leyó el artículo en su tableta. No reaccionó con ira evidente. Para ella el rumor era menos importante que el mecanismo que lo había generado. Notó algo clave: la noticia había aparecido demasiado rápido tras la reunión, golpeando exactamente el tema de la ausencia, como si quien la escribiera conociera de antemano la discusión y además parecía diseñada para legitimar que Annabel caminara en su lugar. Anne entendió que se trataba de un ataque preventivo. Sus oponentes querían bloquear todas las salidas posibles. Si aparecía, la examinarían como alguien enferma que se forzaba a cumplir. Si no lo hacía, dirían que estaba incapacitada. En cualquiera de los escenarios ellos controlarían el relato. El siguiente paso del guión era que Camila sugiriera a Charles dejar descansar a Anne. Si él aceptaba, convertiría el ultimátum en una burla. Anne sería apartada del orden con una justificación aparentemente humanitaria: la salud, y una vez asociada públicamente a la fragilidad, su poder simbólico se erosionaría. Anne decidió no reaccionar como los medios esperaban. No dio explicaciones ni apareció ante las cámaras para demostrar que estaba bien. Sabía que cualquier intento de probar algo sería interpretado a conveniencia de otros. En lugar de eso, eligió el camino del sistema. Convocó a su equipo de seguridad de confianza y ordenó una revisión inversa. Si el rumor era un golpe deliberado, debía existir una filtración desde dentro de Sandringham, y si había una filtración, el sistema dejaría rastros. Anne no necesitaba que el público le creyera de inmediato. Necesitaba que Charles creyera en las pruebas, porque él era el único con poder para retirar el nombre de Annabel de la lista sin convertirlo en una batalla pública. Se reunió con el jefe de protección real y dio una instrucción clara contra vigilancia. El proceso no consistía en atrapar a alguien por sospecha, sino en reconstruir una cadena de datos: quién estuvo dónde, y acoger registros de tarjetas de acceso, imágenes de cámaras y señales de comunicación inusuales en la zona. Anne sospechaba que el punto de fuga estaba dentro del propio Sandringham, un lugar considerado siempre una fortaleza. Pero si la fortaleza había sido vulnerada desde dentro, el riesgo no se limitaba a un rumor. Podía extenderse a otra información sensible, convirtiéndose en un problema real de seguridad. Por eso eligió la seguridad como base de su contraataque, un terreno que nadie podía desacreditar a la ligera. Mientras el equipo revisaba los registros, Camila y Annabel creían haber acorralado a Anne. Observaban la reacción pública y veían el rumor expandirse. Confiaban en que Charles optaría por la vía suave de dejar descansar a Anne, preservar el ambiente festivo, evitar el conflicto y permitir que Annabel caminara en su lugar, proyectando la imagen de una familia ampliada y unida. No calcularon que el sistema interno de vigilancia seguía funcionando bajo sus propias reglas. Las cámaras de los pasillos no solo captan los ángulos elegantes, también vigilan los rincones ocultos. Y quienes desean actuar en secreto suelen escoger precisamente esos rincones. El equipo de seguridad revisó el periodo inmediatamente posterior a la reunión, localizó el pasillo que conducía al salón privado del rey y analizó una cámara situada en un ángulo poco visible. El video mostraba a una persona detenida durante bastante tiempo cerca de la puerta, colocada como si estuviera escuchando. La silueta y la vestimenta coincidían con Annabel. A continuación cruzaron esa información con los registros de comunicaciones.
En la franja temporal inmediatamente posterior a que esa persona abandonara el pasillo se detectó una llamada saliente desde una zona con cobertura interna confirmando que la filtración no había sido casual sino parte de una maniobra calculada. La llamada se prolongó lo suficiente como para transmitir información clave y al cruzar los horarios con el momento exacto en que apareció el artículo la secuencia quedó al descubierto con una claridad inquietante escucha furtiva llamada saliente y rumor convertido en titular. Anne exigió entonces al equipo de seguridad pruebas más contundentes. Sabía que el vídeo del pasillo era relevante pero no bastaba para obligar a Charles a actuar de inmediato. Lo que necesitaba era un vínculo directo con la prensa, evidencia de la llamada al periodista o mejor aún una grabación del contenido. El sistema interno de monitoreo contaba con una función destinada a registrar señales anómalas por razones de seguridad. Aprovechando ese módulo el equipo recuperó un audio con nitidez suficiente. En la grabación se escuchaban instrucciones claras dirigidas a los tabloides y más importante aún se percibía la presencia de una figura que coordinaba desde las sombras. Con los resultados en mano Anne no acudió de inmediato a Charles. Eligió la noche previa a Navidad cuando el tiempo se agotaba y al amanecer debían exponerse ante el público. En ese punto las decisiones debían tomarse rápido en silencio y con firmeza. Anne no buscaba otra discusión. Quería una reacción basada en datos. Era la única forma de frenar la operación sin arrastrar a la familia real a un lodazal mediático. En la víspera navideña entró al despacho de Charles con una carpeta delgada y una memoria USB. No lanzó acusaciones, colocó los documentos sobre el escritorio y le pidió que revisara la información. Charles miró a su hermana y comprendió al instante que aquello había dejado de ser un debate. Si Anne traía pruebas era porque había actuado conforme al sistema, no desde la emoción. Primero le mostró el video del pasillo a Annabel situada en un punto estratégico claramente, a la escucha de una reunión privada. No entró al salón pero su postura delataba la intención. Para Charles ese comportamiento ya cruzaba una línea. Una reunión privada del rey es un espacio reservado. Escuchar a escondidas revela cálculo. Anne fue más allá y reprodujo el audio obtenido por la vigilancia interna. En él se oía a Annabel llamando directamente a un reportero de The Sun y transmitiendo el mensaje con precisión quirúrgica describiendo a Anne como mujer frágil e incapaz. Lo que paralizó a Charles fue el sonido de fondo, una voz susurrante que guiaba las frases como si dictara el guión. Esa voz no le resultaba desconocida. Hacía imposible ver el episodio como una iniciativa aislada de Annabel. Evidenciaba coordinación y esa coordinación procedía de la persona en quien más confiaba. Charles guardó silencio. Comprendió la gravedad de manipular a la prensa para debilitar a un miembro central. Si se manejaba mal la monarquía quedaría retratada como una compañía teatral que escribe sus propios libretos. Pero si no actuaba se sentaría un precedente peligroso, familiares utilizando a los medios para fabricar relatos internos y legitimar ambiciones personales. El golpe fue duro porque revelaba que había sido conducido por aquello que no podía controlar los afectos familiares. Había aceptado incluir a Annabel buscando paz y ese deseo había sido convertido en un arma. Supo entonces que no podía optar por el compromiso blando que había considerado horas antes. Necesitaba una decisión lo bastante firme para cortar la filtración y lo bastante discreta para no convertir la Navidad en un escándalo público. Y debía hackearlo antes del amanecer. Anne no le exigió un discurso ni una disculpa. Permaneció allí como quien entrega documentos conforme al protocolo. El mando era de Charles pero mantener el orden requería actuar. Al volver a mirar la carpeta ya no había vacilación en sus ojos, emergió el rey obligado a defender el mecanismo que había sido burlado. El objetivo más claro e inmediato era Annabel, el eslabón directo y el elemento más fácil de retirar del ritual. La mañana de Navidad Camila y Annabel bajaron al vestíbulo con los atuendos preparados para la caminata. Annabel creía que la historia de la supuesta enfermedad de Anne había calado lo suficiente como para convertirse en la explicación oficial. Pensaba que Charles elegiría la salida suave, dejar descansar a Anne para no parecer insensible y permitir que ella ocupara su lugar para preservar la imagen. Pero Charles las esperaba. No hubo sonrisas ni cortesías. Mantuvo una distancia fría que alteró el ambiente desde el primer instante. No hicieron falta palabras para percibir que algo había cambiado.
Sin alzar la voz ni discutir, Charles presentó una orden breve emitida por el Mando de Protección Real por razones de seguridad de alto nivel. Annabel Elliot no estaba autorizada a acceder al área pública junto a la familia real. La razón oficial fue clara y contundente: una filtración de información confidencial. Para un observador externo, aquello podía sonar a un simple trámite administrativo. Para quienes conocen el funcionamiento interno de la familia real, la expresión razones de alta seguridad equivale a un celo absoluto. No deja espacio para reacciones emocionales ni permite reconducir el relato hacia la cercanía familiar. En el instante en que se etiqueta algo como una filtración, la persona implicada pasa a ser un riesgo y todo riesgo debe ser retirado del encuadre. Camila palideció de inmediato. Comprendió que Anne había contraatacado utilizando el propio sistema y que Charles había optado por proteger el mecanismo. No solo se venía abajo el plan del día, sino también la posibilidad de sentar un precedente que acercara a su familia al centro del poder. Annabel quedó paralizada. No tenía salida. Una reacción airada habría atraído miradas indeseadas. Pedir explicaciones habría permitido a Charles elevar aún más la clasificación del caso con consecuencias mayores. Así Annabel no tuvo otra opción que retirarse en silencio. El giro decisivo estuvo en que Anne ni siquiera necesitó aparecer para romper el guión. Su ausencia, que se pretendía presentar como una simple enfermedad, ya no podía sostenerse dentro del rumor porque Annabel había sido apartada por motivos de seguridad. Cuando alguien es excluido por razones de seguridad, la pregunta pública no es: ¿está enferma, sino qué ocurrió? Y como el palacio no daba explicaciones, esa duda quedó suspendida en el aire, imposible de neutralizar con palabras suaves. Charles mantuvo su decisión sin titubeos. Eligió ejercer el poder con frialdad, sin discusiones públicas, cortando el vínculo justo antes de salir a escena. De ese modo el plan de Camila quedó bloqueado en la puerta. La procesión real avanzó hacia la iglesia de Santa María Magdalena como cada año. Público y prensa se congregaron en masa, atentos a los rostros habituales. Muchos buscaban en particular a la princesa Anne, ya que los rumores se habían multiplicado desde la noche anterior. Las cámaras recorrieron el grupo intentando encontrar su silueta. Anne no estaba. Durante unos instantes esa ausencia creó un vacío evidente. Pero casi de inmediato surgió otra constatación: Annabel Elliot tampoco aparecía. Para los observadores aquello fue revelador. Si Anne faltaba por una supuesta indisposición, Annabel debería haber ocupado su lugar para mantener la formación tal como se había insinuado. Sin embargo, Annabel también había desaparecido. Dos ausencias paralelas desactivaron el rumor porque el relato de Anne enferma y Annabel sustituyendo simplemente no se materializó. En el encuadre solo quedaron Charles y Camila caminando juntos. Formalmente seguían siendo la pareja real, pero la distancia entre ambos ya no transmitía armonía. Camila saludaba y sonreía, aunque su gesto parecía más un reflejo para sostener la imagen que una muestra de seguridad. En ciertos momentos su mano delataba un leve temblor imperceptible para muchos, pero no para una cámara atenta. Tras la ceremonia, el palacio difundió un breve comunicado oficial. En él se indicaba que la princesa Anne no asistiría al servicio navideño por una agenda privada aprobada por el rey. No se mencionaba ningún problema de salud ni enfermedad. Con ello se cerraba la puerta a los rumores y al mismo tiempo se legitimaba su ausencia como una decisión autorizada. En Sandringham, Annabel hizo las maletas y se marchó ese mismo día festivo. No fue señalada públicamente, pero perdió los privilegios de invitada VIP y fue retirada del círculo ceremonial. En este sistema, quedar fuera del ritual equivale a ser expulsado del centro simbólico, un castigo suficientemente severo sin necesidad de escándalo. En Gatcombe Park, Anne se sentó junto a la chimenea con una taza de té en la mano, observando la retransmisión en directo. No mostró euforia ni gesto alguno de victoria. Miraba como alguien que presencia la restauración del orden. No necesitaba disculpas ni reconocimientos públicos. Lo esencial era que el límite se mantuviera y que se frenara un precedente peligroso. Anne sabía que en ocasiones el silencio es el mensaje más poderoso de la familia real. Hablar abre una cadena interminable de preguntas. Actuar, en cambio, basta para que los entendidos comprendan. Nadie puede utilizar a los medios para manipular rituales internos ni introducir a familiares en el centro, debilitando a un miembro esencial. La caminata concluyó. Sandringham siguió envuelto en la niebla, pero bajo la superficie del ritual el orden había sido restablecido. La lista de miembros centrales no es un terreno para probar límites.
Y quienes se acerquen demasiado al núcleo serán empujados de vuelta no con ruido ni dramatismo sino con el poder frío e implacable del sistema. ¿Crees que Camila actuaba realmente solo por razones familiares o se trataba de una estrategia para llevar a los suyos al centro del poder? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Y haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Seguro de gustará, la seguro de gustará, la seguro de gustará, la seguro.